Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Después de esta resaca del Día de la Constitución Española, estamos en puerta del Día de la Concepción en esta ciudad de Tal, del Día de la Támbara y la Caña de Azúcar. Pues bien, para hablar de la Constitución que cumplía 43 años, tenemos con nosotros como invitado en los platós de Canal 4 TV, porque si de algo podemos hablar con él es de la historia, de la trayectoria, de la política y de la Constitución. Don Francisco Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Digo, ¿usted nació en la política? No. Cuando llegó a la política, con la Constitución española. Me incorporé a la actividad política quizás pues con relativa juventud, pero ya antes había tenido actividad sindical y antes también alguna actividad de carácter social. Y bueno, si me pregunta, yo no soy ningún experto en derecho constitucional ni en constituciones, pero lo ha vivido, ¿eh? Pero la he vivido desde que se estaba redactando hasta que se aprobó y todos los efectos hasta el momento actual. Y bueno, no hay más que ver los medios de comunicación hoy para ver que ayer, más que un día de celebración, parecía más un día de confrontación. Y no parecía que aquellos que se sirven de la Constitución para tener representación institucional la estén cumpliendo como fue el espíritu de la misma cuando se creó. Hoy algunos se llenan de Constitución, pero la utilizan como un crine cuando se sirven para defender sus intereses políticos o de su partido, pues al día siguiente la está incumpliendo cuando no le viene bien para sus intereses políticos. Pero bueno, ya digo, parece que no había excesivo entusiasmo en la celebración del día de ayer, que para dijéramos, la columna vertebral que inspira todo el conjunto de leyes que han venido ahí para acá, de las cuales pues ha servido para regular también nuestra manera de vivir. A estas alturas, después de 43 años, parece, no porque haya algunos sectores, sino ya son muchos los que opinan, los opinadores en derecho constitucional, que a estas alturas, después de 43 años, parece que se justifica una actualización de la misma. Y en esa actualización hay cosas que están cantadas. Deberíamos tener una Constitución más inclusiva, quitarle algunos límites que aparecen en el lenguaje y que es necesario que para el mayor grado de respeto a todas las personas, sea cual fuere su condición, haya una redacción más inclusiva que la que tiene. Y por otra parte, pues, oye, si de lo que nos dotamos es de la monarquía parlamentaria, a mí me gustaría más otro régimen, pero si ese es el que más consenso alcanza, hay cosas que hay ya que quitar para que tengan los mismos derechos los hombres y las mujeres en el derecho a sucesión en la jefatura del Estado. Y por otra parte, yo creo que siendo eso ya pues sistemas que corresponden más al pasado que al presente de una sociedad moderna y avanzada, pues el jefe del Estado debería quitársele la inmunidad para que esté sujeto al cumplimiento de las leyes como usted, como yo, como cualquier ciudadano. No parece que honre mucho a un país donde el jefe del Estado, al parecer, pues no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, al parecer, pues ha ejercido de tráfico de influencia con jefes de otros países, pues ha tenido hasta sus amantes viviendo en propiedad del patrimonio del Estado y desde luego cuando se hacen donaciones de 100 millones de euros, eso a mí me da un mareo terrible y por tanto un jefe del Estado debe estar sujeto a que se pueda investigar y que tenga que cumplir pues con todas las condiciones legales que cumplimos cualquiera, si no estaríamos ante cosas bastante reprobables. Pero Paco, ha hablado de retocar la Constitución, pero algo que he hecho en falta, y yo creo que fíjate en la situación que estamos en este país,
la falta de consenso en los líderes de las formaciones políticas. Eso del 78, fíjate que era cuando podemos decir una ideología destacada, porque teníamos los perfiles, era por un lado Santiago Carrillo, comunista, por otro lado Manuel Fraga de Alianza Popular, la extrema derecha, por otro lado teníamos en este caso don Adolfo Suárez del centro y Felipe González del Partido Socialista, y había otras formaciones políticas, pero hubo un consenso para poner en marcha la Constitución que tenemos. Hoy echamos en falta ese consenso de interponer los valores, de interponer el bienestar social antes que los ombligos de los partidos. Eso es lo que quise decir antes, que hay partidos políticos que lo usan para obtener representación institucional y luego no cumplen con la misma. Es decir, el telón de fondo que hay en la Constitución, eso es lo que usted dice, es la concordia, es el consenso, es el acuerdo, es el instrumento que te hace convivir con la diferencia, porque convivir con la coincidencia, eso no tiene ningún mérito, pero establecer normas y criterios, instrumentos, herramientas que te haga convivir bien en la divergencia, pues eso es lo que engrandece a las personas y es lo que engrandece a una comunidad. Hoy, es decir, en aquel momento veníamos de una dictadura y se ponen las bases que nos permitan transitar hacia una democracia. Bueno, se ha ido consolidando la democracia y ya nadie duda que esto es una democracia pues con cierto nivel de consolidación. Hoy, bueno, era impensable en aquella época que se pudieran producir cosas como las que se producen hoy. El presidente del gobierno de España partiéndose el lomo para conseguir recursos de la Unión Europea para salir de la crisis en la que estamos y reactivar la economía, y el líder de la oposición viaja a Europa a tratar de ponerle palos en las ruedas y a decir que las cosas en España se están haciendo mal y por tanto a tratar de bloquear los recursos que vengan para España. Eso, una persona que esté bien de la cabeza, no parece que haga cosas de este tipo. Y yo creo que eso tiene que ver más con el interés particular de su partido que con el interés general de los ciudadanos. Y la política es el instrumento para defender los intereses generales de la ciudadanía, no para poner los intereses de mi partido o de mi persona por arriba de lo que puede ser el deber de gestionar la representación que uno tiene cuando le vota. Creo que con todo esto lo que se está haciendo es que vaya creciendo, es decir, en España, una corriente también que viene por Europa de la extrema derecha y que va a poner en peligro logros alcanzados con mucho sacrificio de nuestros mayores y de las personas que más sufrieron en el retorno de la democracia a nuestro país y que se está poniendo en peligro. Es decir, con actitudes de las que se ven en la derecha y en la extrema derecha, no parece que sean querer seguir siendo consecuentes con la historia reciente de este país. Por lo cual, con estos perfiles, ¿cree que podemos llegar a un acuerdo para que haya una Constitución española actualizada? Se tiene que actualizar de acuerdo con el nivel de respaldo que haya. Yo, desde luego, no creo que pueda ser por mitad más uno. Tiene que haber una mayoría cualificada para que la podamos defender todo. Y habrá que llegar a donde se pueda llegar, pero yo creo que lo que yo le he dicho es lo mínimo. Si lo que le he dicho es lo mínimo, no parece que se justifique que teniendo 3 hermanas en una familia hembra, pues tenga que sucederle al jefe del Estado un varón, no pueda ser una mujer. Es decir, y desde luego lo que más iría a modernizar, igual que en algunos parlamentos autonómicos se ha quitado ya, pues, dijéramos, la inmunidad del parlamentario. Una cosa que ayudaría a modernizar a un país es que el jefe del Estado se le apliquen las leyes igual que a cualquier vecino que pague impuestos, no tenga ninguna prelación, que la prelación se la gane por su autoridad moral, no porque le venga ya de nacimiento. Efectivamente. Eso digo como mínimo. Pero bueno, ahí el déficit mayor, si quieren, yo es que no soy ningún experto constitucional, pero el déficit mayor que tiene la Constitución española
Es el título octavo, el desarrollo de la estructura territorial del Estado, que no es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla, pero para podernos meter en ese tipo de cosas que son más complicadas, primero, desde luego, habría que resolver las que están cantadas por, como aquello que dicen los jóvenes, es de cajón, de madera de tabla. Paco, es tan difícil llegar a consenso con otras formaciones políticas, pues fíjate por dónde. Si hacemos una encuesta, y la encuesta está hecha, y le preguntamos en tu trayectoria, que has sido alcalde de esta ciudad de Telde, y le preguntamos a las diferentes etapas que ha estado al frente de la institución, a todas las formaciones políticas, nadie podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con tus decisiones, pero nadie nunca ha dicho algo en contra del trato que ha recibido por parte de Francisco Santiago. No, vamos a ver, a mí se me critica mucho, se me agredió mucho y se me pudo hacer mucho daño, pero desde luego todos reconocían mi defensa de la institución, mi respeto a los temas de carácter institucional, mi respeto también a todas las organizaciones, pues defendieran lo que defendieran, y el rigor en la confrontación de las ideas y el rigor en el debate. Es que sí, esas son las cosas mínimas, que yo desde luego he visto después cosas que no me parece que concuerden con lo que los ciudadanos esperan de alguien a quien le vota para que le administre sus bienes. Es que no es cualquier cosa. Así te dan un voto para que tú durante 4 años administres los bienes de un ciudadano en todas las esferas. Administren los bienes, sus servicios, su bienestar, su educación, su cultura, su deporte, en algunos casos su patrimonio. Oye, eso no es cualquier cosa. Es que cuando se recibe esa confianza hay que gestionarla bien. Y en la materialización de la misma, pues debe haber un rigor y debe haber un respeto fundamentalmente a todo lo que concierne la representación de carácter institucional. Los enemigos, yo he escuchado a algunos enemigos míos, enemigo o adversario, como se quiere decir, que durante mis etapas pues lo fueron, en este mismo medio de comunicación, pues defenderme como persona que hice que se respetara la institución. Efectivamente, podrán estar de acuerdo o no sí, de acuerdo con claro, la decisión política, claro. Pero el respeto de la institución nadie lo pone nunca en duda del trato que han recibido. Presupuestos generales del Estado. Siempre hemos hablado y siempre se ha dicho y hemos puesto siempre el foco en el País Vasco o en Cataluña, de tener una representación fuerte de Canarias en el Parlamento español, para poder conseguir que venga y se trate, porque siempre que ha necesitado el voto de los canarios es cuando mejor trato ha recibido la comunidad canaria por parte del gobierno de España, esté quien esté en el gobierno. En estos presupuestos generales del Estado 2022, ¿qué valoración hace del mismo? Vamos a ver, yo, aunque me repita, vuelvo a ratificar lo que ha dicho usted, es decir, en la medida que han sido necesarios los votos de los canarios, de los partidos canarios, de los partidos de obediencia canaria, de los partidos nacionalistas de Canarias, para la política de Estado, en esa medida los intereses de Canarias han quedado mejor defendidos. En la medida que han necesitado nuestros votos para aprobar los presupuestos, en esa medida el trato para Canarias ha sido mejor. Cuando nuestros votos no eran necesarios, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se olvidaron de Canarias en su totalidad. Hay que recordar lo que hizo Rajoy cuando el Partido Popular alcanzó una amplia mayoría. Bueno, pues incumplió el convenio de carreteras, incumplió el convenio de políticas hidráulicas, incumplió el convenio de costas, incumplió los acuerdos para el Plan Canario de Empleo, para todas las políticas de empleo, pero además sin ponerse en ningún momento colorado. ¿Cuándo se empezó a corregir algunas cosas? Cuando el voto de Pedro Quevedo fue necesario en el 2017 y en el 2018, el voto de Pedro Quevedo, la sesión, cuando el voto de Nueva Canaria, que administraba Pedro Quevedo, fue necesario para la aprobación de los presupuestos. Y no es cualquier cosa que venga el presidente del gobierno de España a firmar el acuerdo aquí a Canarias. Y eso nos debe...
ir enseñando poco a poco de la relevancia que tiene cuando orientamos el voto hacia partidos que cuando van a Madrid van a defender los intereses de esta tierra por arriba de cualquier cosa. Y lo ha incumplido el Partido Socialista, pero recientemente, es decir, aun habiendo firmado los acuerdos con Nueva Canaria para la agenda canaria, pues se incumple en todo lo relativo con la producción cinematográfica, se incumple con el tema del plátano y se incumple con muchísimas cosas que después, pues, las relaciones que mantenemos de lo que tenemos firmado han vuelto otra vez a comprometerse con el cumplimiento de estas cosas. En esta ocasión, en nuestros presupuestos, que yo creo que serán los últimos presupuestos de este gobierno, que yo creo que va a durar casi todo el mandato, si no todo el mandato, casi todo el mandato, pero estos serán los últimos presupuestos. Y en estos presupuestos, el voto de Nueva Canaria ha ayudado a la isla de Gran Canaria, si no hay que ver todo el tenderete de municipios de Gran Canaria que están reflejados en ese presupuesto, pero además siendo Pedro Quevedo diputado por la provincia de Las Palmas, ella metió mejoras para el Ayuntamiento de los Llanos de Arenales en La Palma, para el de Tazacorte, para el del Paso y para el de Santa Cruz, para otro, igual que en Tenerife, y en muchos ayuntamientos. Y desde luego, aquí en lo que se refiere a Telde, pues no es una cantidad desdeñable, 5 millones de euros para continuar terminando el Palacio de la Música y de las Artes. No es nada despreciable 2,5 millones de euros para las políticas sociales de Ginama, unos para la rehabilitación de las viviendas y los otros para las políticas sociales que se están aplicando allí. Y eso, junto con los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y con el dinero que puede venir de Europa, que ya tiene el visto bueno para los primeros 10.000 millones de euros de España, eso bien usado, bien gestionado, ayudaría a ir, bueno, no es para morirnos del gusto, pero ayudaría a ir avanzando en la recuperación económica tan maltrecha que ha quedado como consecuencia de la crisis sanitaria que todavía seguimos viviendo. Resumiendo, porque estamos allí, porque colocamos los intereses de Canarias por arriba de cualquier otro interés, se está respetando. Y hoy se produce un problema. Es decir, lo que ya recoge el Estatuto de Autonomía, que es que en la financiación autonómica los recursos procedentes del REF queden fuera, se ha preparado un documento que se ha mandado a las comunidades autónomas para que den su opinión, donde no dejan claro que los recursos del REF deben quedar fuera del marco de la financiación autonómica. Y no me extraña que esto vaya a generar algún problema. Ya el vicepresidente del gobierno lo ha manifestado hoy, el que va a ser candidato a presidir el Partido Popular, el alcalde de Los Realejos, ya ha tenido un gesto, desde luego que no se lo ha visto a Casado en todo este tiempo, y es de apoyar al gobierno de Canarias en la reclamación de que queden fuera los recursos del REF para la financiación autonómica. Y puede que pase con esto, pues como pasó con todos los recursos para las ventajas fiscales en la producción cinematográfica aquí en Canarias. ¿En qué se ha fallado? ¿En qué se ha fallado de que no haya una representación más fuerte en el Parlamento de Canarias, bajo tu punto de vista? Pues mire, algo habrá, es decir, que no se ha valorado a lo mejor lo importante que es tener un partido nacionalista, o que a lo mejor nosotros habremos hecho algo mal, que no hemos sabido comunicar las cosas como hay que comunicarlas para ir haciendo que la ciudadanía canaria despierte ese interés. Pero yo creo que no ayuda nada el momento político actual. Es decir, como se está ejerciendo la política sobre la base del insulto, la descalificación, la mentira y la confrontación permanente, cuando uno ve el Congreso de los Diputados y ve aquello que ya no se ve ni siquiera en un patio de colegio, descalificarse de esa manera, el efecto que eso tiene es ir alejando a la gente de la política y ir a lo fácil. Todos son iguales, ¿para qué vas a votar si después se pelean entre ellos o pactan entre ellos? Creo que por parte nuestra
nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo mayor en comunicar mejor lo que hacemos, porque hay veces que hacemos las cosas y no las comunicamos bien, y luego por parte de la ciudadanía también debe haber en nuestras propias explicaciones una pedagogía que ayude a comprender la diferencia que hay cuando hay un partido nacionalista de obediencia a esta tierra y cuando damos el voto a partidos estatalistas que lo que hacen es cumplir las directrices del secretario general de su partido. A los partidos nacionales no cree que... Bueno, y también, porque toda la culpa no la van a tener los otros, y también a lo mejor pues entre nosotros el no haber encontrado los elementos adecuados para estar más unidos de lo que estamos. Y el hecho de que hayan 2 o 3 partidos nacionalistas, pues de luego eso tampoco ayuda. Es fraccionar el voto. Claro, y la unión es la que hace la fuerza, por lo menos el propio sistema electoral termina castigando. Pero mira, algo parece que va avanzando. Yo que sigo las encuestas todas las semanas, las que se hacen encargadas por los partidos, por los empresarios, por los periódicos, pero las que se hacen después de alguna forma más independientes, que después se publican en Andorra, que esto está más llevado por un conjunto de periodistas que pagan su cuota más que por otro tipo de interés. Bueno, pues la última ya coloca, de aquí para atrás, preguntado siempre la distribución de escaños en la provincia de Las Palmas, Nueva Canarias no aparecía. Bueno, pues en la última encuesta ya aparece Nueva Canarias con el 9% de los votos y eso nos da derecho a un diputado. Desde luego, si fuéramos juntos con el otro partido nacionalista y si dieran las condiciones para ir con Coalición Canaria juntos, no habría ninguna duda de que se iba a tener. Pero siempre tuvimos 2. Cuando fuimos juntos siempre tuvimos 2. Por tanto, yo particularmente soy de los que no abandono, no pierdo la esperanza de que nos volvamos otra vez cambiando las condiciones, poniéndonos de acuerdo, en fin, que puedan haber elementos que nos ayuden a volver a caminar juntos hacia un proyecto nacional de Canarias. Hombre, si son 6 mejor. Por eso te lo digo, mejor 6, vea tú lo bien que le van a otros con 5 o 6 escaños nada más. Nosotros tuvimos 4 y cambiamos la política no la de Canarias, cambiamos la política del país. Se empezó a renegociar el Estatuto de Autonomía, se empezó a renegociar todas las transferencias, todas. Bueno, a mí me tocó de negociar una parte que fue que los ayuntamientos canarios recibieran lo mismo que los ayuntamientos de la península en impuestos indirectos. Y en aquella época, que estamos hablando de la época de las pesetas, cerca del año 2000, pues la diferencia fue brutal. De 5.700 millones que se recibían en el conjunto de los ayuntamientos y cabildos al año, de 5.700 pasamos a 15.500. Y eso fue lo que hizo que los ayuntamientos canarios empezaran a sacar la cabeza del agua, porque estábamos ahogados. ¿No cree que por parte de las formaciones políticas a nivel nacional, el que haya formaciones políticas nacionalistas es para ellos el enemigo a extinguir? ¿Que desaparezca del mapa político? No tengo duda ninguna, si no es porque nos necesitan ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, desde luego mucho menos Ciudadanos y mucho menos Vox, si no es porque nos necesitan, y vamos, nos irían a estrangular. Bueno, el programa inicial de Ciudadanos era suprimir la autonomía, y ya es el que tiene Vox, y oculto el PP, oculto. Si tuviera una mayoría que no necesitara para gobernar de esos apoyos, lo sacaría. Por ahí no puede ser la reflexión de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de toda Canarias, especialmente pues, esa representación. Pero este es un Estado plurinacional y hay distintas sensibilidades, y España será más grande cuanto más capacidad de encaje tenga de las diferentes sensibilidades, de las diferentes realidades del Estado. Y en el caso de Canarias parece que no se discute, porque es un reconocimiento que tenemos desde los Reyes Católicos, es decir, mucho antes que ninguno lo tenemos. Y todavía, bueno, una de las cosas que está en el proyecto de ley que se está mandando a discutir de la financiación autonómica, pues es revisar el costo de la insularidad, cuando parece que eso ya estaba pues bastante avanzado. Ahora empezar a discutirlo de nuevo. Vamos a ver si como consecuencia de esa discusión aparece que se cumple mejor con el coste de la insularidad de lo que se está cumpliendo hasta ahora.
Hablando de costes, fíjate en la defensa del transporte, para que la cesta de la compra de un canario se equipare, y podemos decir que cualquier vecino o vecina de la geografía española entre Madrid, la cesta de la compra en Canarias está encarecida. Ayer me decía un empresario, decía que había traído un contenedor de garrafas de agua y decía, la garrafa de agua me cuesta 50 céntimos. La garrafa, y el transporte tengo que incrementarle 44 céntimos por garrafa, por lo cual cuesta una garrafa de agua de coste 94 céntimos. Pues eso es lo que debe comprender los partidos mesetarios de lo que significa vivir aquí. Por eso, cuando nuestro voto fue necesario para la aprobación de los presupuestos del 2017, lo primero que pusimos fue aquellos elementos del coste de la insularidad, lo que nos cuesta ir a Madrid, lo que nos cuesta cambiarnos de una isla a la otra, lo que le cuesta a un empresario producir aquí y poner su producción en el mercado interinsular o en el mercado europeo, de ahí el 75% al transporte de personas, el 100% al transporte de mercancía, y colocarnos no mejores que nadie, sino en el mismo plano de igualdad, exactamente en las mismas oportunidades de proyección económica que pueda tener pues cualquier emprendedor de cualquier lugar del territorio español. Paco, quinto Congreso Nacional de Nueva Canaria. Bueno, nuestro quinto congreso se debió haber celebrado el año pasado, pero tenemos el problema que tenemos, y entonces pues hemos estado esperando para no tener que hacer un congreso telemático, sino hacerlo de forma presencial o con el mayor nivel de presencialidad que se pueda. Entonces, en este quinto congreso pues hay una apuesta por las cosas que estamos hablando, una apuesta por el canarismo, una apuesta por todos aquellos elementos que constituyen la identidad de esta tierra, por defender aquellas cosas, todos aquellos conjuntos de cosas que nos diferencian del resto de otras comunidades, y hacer una apuesta por todo no ya solo por el sentimiento de canariedad, sino todo lo que es la cultura de la canariedad y todo lo que eso comporta pues en los niveles de convivencia de cada lugar donde nos toca vivir en esta tierra. Y hay una ponencia política que trata de, por una parte, hace como un pequeño recorrido de lo que ha supuesto Nueva Canaria en estos 17 años, y por otra dibuja pues el horizonte por el que queremos caminar de cara al futuro, para tratar de hacer eso que decíamos, a ver si comunicamos mejor y enganchamos más a ciudadanía a este proyecto. Y luego nos dotamos de un instrumento de organización que es la ponencia de estatuto, que haga más ágil la funcionalidad de la organización. Es decir, yo no veo una estructura más rígida y una cosa más antidemocrática algunas veces que la propia estructura de los partidos políticos. Y entonces se trata con estos estatutos de garantizar más la participación de las bases, de incorporar a los simpatizantes, de que los simpatizantes puedan opinar, aunque en los elementos esenciales de votación pues solo tengan ese derecho aquellos que se comprometen y que están afiliados, y hacer que haya mayor fluidez a la hora de reunirse las ejecutivas, tanto local como insular, tanto como el Consejo Político Nacional, es decir, que incluso no tenga que ser tan elevado para constituirse un comité en un municipio que a lo mejor es muy pequeño y el número de habitantes no da como para tener una ejecutiva como la de Las Palmas, como la de Telde. Y creo que eso sí que va a ayudar a hacer pues más permeable la organización del partido con el resto de la ciudadanía, que pueden ver a los partidos como estructuras un poco más duras. Tú eres miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Sí, no tengo cartera. La última cartera que tuve fue la de implantación, y ya en el último congreso se quitó la Secretaría de Implantación y se asoció junto con otra, y sigo siendo miembro de la Ejecutiva, pero sin secretaría. A petición propia. ¿A petición propia? Sí, a petición propia. Había algunos momentos de vulnerabilidad en aquel momento y no quería que fueran utilizados en la gestión de lo que puedan ser los intereses de la organización. Te voy a dar un año, 2023, y un nombre, Francisco Santiago Aureliano Castellano.
¿aparecerá nuevamente en la élite de la política? ¿Estarás en las listas? Yo de la dirección de la organización sí. No he salido. Lo que no tenemos es un cargo. Y yo estaré siempre donde diga la organización. Pero si lo que me está donde diga la organización o donde diga la ciudadanía, porque la ciudadanía no se ha olvidado de Paco Santiago. No, a lo mejor se acuerdan. Que cuando me votaban, tampoco me puedo quejar porque siempre fui el candidato más votado. Pero si lo que usted me está preguntando así en inglés de garrafa es que si voy a estar en algún cartel electoral, le tengo que decir que no, que nosotros tenemos la mejor candidata que pueda haber a la alcaldía de Telde, en Carmen Hernández, y desde luego, teniendo esa magnífica candidata, la organización tiene ya un trabajo resuelto, no se tiene que preocupar en buscar quien encabece la lista, porque será ella sin duda quien vaya a ser nuestra candidata, y deseamos que sea nuestra próxima alcaldesa también después de las elecciones. Y yo voy a hacer todo lo posible, lo que sepa, lo que pueda y más, para que esa candidatura tenga el mayor respaldo posible y le permita pues conformar un gobierno pues lo más ampliamente posible y sin tanta dependencia. Hay un dicho que dice que la experiencia es la madre de la ciencia y es real. Yo no digo la alcaldía de Telde, pero no podría estar en el arco del Cabildo Insular de Gran Canaria, en el arco del Parlamento de Canarias, por la experiencia. Mire, vamos a ver, yo le digo algunas cosas que igual la ciudadanía no las valora. En estos días queríamos tener una reunión la alcaldesa y yo, y por dificultades de agenda y de otros problemas que ella tenía, hubo que cambiarla, y como tampoco lo que teníamos que tratar no era algo que tuviera que llevarnos muchas horas, me ofrecí a recogerla cuando viniera del Parlamento de Tenerife, y en el camino de ahí a su casa pues hablar lo que teníamos que hablar, y le ahorraba una reunión para ella y me ahorraba yo también ese tiempo. Y claro, cuando usted ve que viene una persona del Parlamento con una maleta de estar allí 2 días, y que aquí la vida parlamentaria se hace más en Vince que en Tegualdo Popo, es decir, o en nuestra Mediterránea, es decir, está viajando todo el día, bueno, eso es un queme, y yo tengo también la trayectoria que tengo, y yo llevo en política desde los 20 o 20 y pico años, y por tanto hoy afortunadamente en nuestra organización hay gente para asumir esas responsabilidades con menos años de los que tengo yo, con más vitalidad a lo mejor que la que yo pueda tener, y yo creo que la aportación que pueda hacer la juventud de Nueva Canaria hoy es digna de elogio, tanto para el Parlamento como el Cabildo. Yo ya estuve 8 años de consejero en el Cabildo, tengo recuerdos maravillosos de mi trayectoria en el Cabildo, pues tuve 4 años en la oposición y 4 años gobernando, pero los 4 años de la oposición los aproveché lo que nadie se puede imaginar. Yo desde la oposición aprobé 2 veces los presupuestos y aprobé todos los planes del Cabildo, y de paso me traje ni se sabe cuántos parques infantiles para Telde, 3 o 4 polideportivos para Telde, no sé cuántos locales sociales. Es decir, creo que aproveché mi tiempo en el Cabildo estando en la oposición para tratar de dejar mejor defendidos los intereses de los ciudadanos que me habían votado para la alcaldía, pero que después los pactos entre distintos partidos me dejaron fuera. Así es que no aspiro a... Me has esquivado no porque ya estar en nada. Me has dicho, no quiero el Parlamento, pues hay que viajar. Yo tengo un buen recuerdo del Cabildo. Pero no hay que viajar, te quedas en Gran Canaria. Imagínese que nosotros, Nueva Canaria, puede tener puede tener hasta 2 representantes en el gobierno del Cabildo. ¿Se imagina sustituir a una persona tan relevante para nuestra organización como Minerva Alonso, que tiene un reconocimiento en toda la isla de Gran Canaria por el buen hacer que tiene en las consejerías, que es eso desde luego no siempre se consigue? O la trayectoria de Inés Jiménez, que ha pasado por diferentes consejerías del Cabildo. Son 2 compañeras, 2 mujeres de manera haciéndolo muy bien.
Es decir, no hay lo que funciona bien no hay por qué cambiarlo, y por tanto hay que apoyarles para que puedan continuar desarrollando. Pero se puede complementar. ¿Quién dice que donde... No, porque mira, donde caben dos, caben tres? No, porque hablando así con claridad, es decir, nuestras candidaturas siempre tratan de dejar lo mejor representado la isla. Por eso hay consejeros de Telde, los hay de Las Palmas, los hay de Galda, los hay de otra parte del interior de la isla, y no parece que se tenga que revivir de nuevo el grupo de Telde. Usted no sabe que en una época, casi los últimos momentos de la dictadura, había un grupo político que es decir, en la política canaria habían distintos grupos, y uno de ellos era el grupo de Telde. No parece que haya que revivir el grupo de Telde de nuevo. ¿Te ves en el Parlamento español? Ya tuve la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de estar en el Senado, y además con la presión de toda la organización cuando éramos Coalición Canaria, tuve la oportunidad de estar en el Senado, y todas las reuniones que hice con los compañeros era para que no me apoyaran para estar en el Senado, para que me ayudaran a quitarles la idea a Paulino Rivero, a Manolo Hermoso, a José Carlos Mauricio, a Vitoriano Ríos, que en paz descanse, que querían que yo fuera al Senado. Y no, yo tenía mis hijos que eran pequeños, y tenía bastante con ser alcalde de Telde y presidente de la FECAN, y además miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias, y además pues con un montón de cargos de estos colgados por ahí, y por tanto tampoco uno tiene la vocación que tiene. Y si la vocación mía es de cargo que estuviera más cercano a la ciudadanía, por más importante que pudiera ser eso, dediqué mi tiempo a aquello que consideraba que yo creía que podía rendir más, a lo que yo podía contribuir, a lo que yo podía contribuir con mayor eficacia y mayor eficiencia, que era a la política más cercana a la ciudadanía. ¿Eran momentos duros para la política? Muy duros, pero también llenos de entusiasmo y de coraje a la vez, porque había que tener las ganas, pero también el arresto y el arrojo para tirar para adelante en tiempos difíciles. Hoy el suministro de agua en cualquier municipio de Canarias es un ballet. En aquella época era un rock duro, no era fácil. ¿No hemos olvidado pronto la sociedad de ese trabajo? Sí, es decir, hoy la ciudad de Telde le sobran aulas para darle acogida a todos los niños y niñas en edad escolar. En aquella época el 80% de la población escolar de Telde estaba en bajos comerciales y en garajes alquilados. No es lo mismo enfrentarse a un gobierno que tenga que responder a estas cosas, o tener que ir a Madrid, al Ministerio de Educación y Ciencia, a gestionar unos pupitres para el colegio del Lomo Cementerio. Esas cosas se resuelven hoy en Canarias gracias a la democracia y gracias al Estatuto de Autonomía del que nos dimos y que ahora sale reforzado. Es decir, eran tiempos duros, pero nos tomamos las cosas con responsabilidad y con seriedad. Y de eso, ¿no cree que la sociedad canaria, la sociedad de esta ciudad de Telde, la sociedad de Gran Canaria se ha olvidado? Yo creo que no. Yo creo que hay, puede decir, todos los pueblos tienen derecho a ir cambiando sus opiniones, sí, y experimentando cosas nuevas. Aquí el experimento les ha salido mal a lo mejor, pero yo creo que sí se sigue valorando quien dedicó el tiempo a trabajar por el bienestar, por la modernización, por el progreso, por el avance de la ciudadanía de Telde, y quien después, a lo mejor más tarde, pues dedicó ese tiempo a otras cosas. No es más que recordar una cosa: en 24 años de gobierno ni un solo problema reprobable, y cuando a mí me dejaron en la oposición, ya a los 2 años ya estaban los juzgados llenos de denuncias y de problemas de comportamientos inadecuados por parte de quien me sucedió en los cargos. Del 5º Congreso Nacional de Nueva Canaria, si sale y te dicen, Paco, tienes que volver a la primera línea política, vuelvo otra vez, porque la sociedad no se ha olvidado de Paco Santiago. Y las formaciones políticas tienen que ser muy inteligentes y tienen que saber, a la hora de enamorar y captar el voto, la confianza, la ciudadanía vota
a las personas. A veces dicen, no, la formación. No. Hay un papel también importante que son las personas. Perdone que le pueda parecer petulante, pero sigo creyendo en mi capacidad de convencimiento para convencerle de que no sea así, de que no me proponga. Pero no lo descarta. No, tengo mi capacidad de convencimiento para que eso no se vea así. Pues a lo mejor en el 5º Congreso te lleva una sorpresa, ¿eh? No, hay mucha gente joven que yo les pero admiro, pero les admiro, sinceramente, no es un tema, les admiro porque no funcionan con unos registros la distintos. Juventud. Es que no hay que descartar la juventud, pero hay que compaginar la juventud con la veteranía. Y yo estoy colaborando con ellos en todo lo que puedo y dirán de mí y les ayudo en lo que porque ellos si algo ha hecho en falta es una escuela, más que escuela, universidad, de la trayectoria política para transmitir a aquellos jóvenes que vienen a la política. Mire, que hay una cosa que se llama sacrificio, que lo acabas de decir, que para que esta ciudad tuviera alcantarilla, agua de abasto, asfalto, centros educativos y un largo etc., instalaciones deportivas, en el cual a veces la sociedad enseguida, o parques, que nos olvidamos enseguida, algunos, no todos, porque tardamos más en invertir, en arreglar, en adecentar, que en destrozar. Yo no sé cómo lo hace, pero verdad. Tiene una agilidad que ese trabajo lo tiramos por la borda, pero bien, es una parte mínima de la sociedad y esperemos que algún día respeten lo que es de todo, lo público. Pero tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que la gente que se incorporen a la vida pública le exijamos que tengan valores éticos y morales para gestionar los cargos como consecuencia de los votos que dan la ciudadanía. No les exijamos que tengan años, ni que tengan experiencia, sino que tengan valores. Nosotros no teníamos ninguna experiencia. ¿Qué experiencia teníamos el grupo de chicos y chicas jóvenes que nos incorporamos en las primeras corporaciones democráticas? Lo que sí es verdad que teníamos claro a qué íbamos al ayuntamiento y con programas que se confrontaban con los ciudadanos y que todos los meses teníamos reuniones en asambleas de los barrios para ir viendo que se estaba cumpliendo y que no se estaba cumpliendo. Y cuando llegaba el año hacíamos otra ronda para ir comprobando los programas. Es decir, hay que dotar, se tienen que permeabilizar la juventud y los que se incorporan de valores que ayuden a imprimirle moral y a imprimirle ética, a imprimirle responsabilidad y a imprimirle consecuencia en el ejercicio del cargo. Don Francisco Santiago, un placer tenerlo en esta casa y compartir con usted. Gracias a ustedes por invitarme. Y hablar de la política, porque vuelvo y lo repito, necesitamos la experiencia en la política y sobre todo por los tiempos que tenemos y los que nos van a venir. La experiencia es un grado. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el exalcalde de esta ciudad de Telde y actualmente miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, don Francisco Santiago. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.